Buenas tardes, bienvenidos al segundo día del Congreso casi virtual. Muchísimas gracias a todos los expositores, panelistas y coordinadores por la participación. Muchas gracias a la audiencia. El día de ayer salió muy bien, pudimos cumplir con el horario. Como no hacemos habitualmente en forma presencial, lo pudimos hacer en forma virtual. Esta primera mesa, este primer bloque, tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Juan Granada. Voy a coordinar esta mesa con el doctor Alejandro Palacios y el doctor Hugo Londero. Muchas gracias. Les quiero presentar, aunque no hace falta presentación, el doctor Juan Granada es presidente y CEO de Cardiovascular Basales Foundation, es profesor asociado de la División de Cardiología de la Universidad de Columbia y es codirector de TCT. Juan, muchísimas gracias, un placer tenerte acá con nosotros. Nos va a hablar de direcciones futuras al futuro del reemplazo valvular mitral. Hola Juan, muchas gracias. Diego, muchas gracias por la invitación, el partnership que tenemos es un gran placer estar aquí con ustedes. Mi charla es un poco futurista, pero yo creo que va a ser un poco interesante también por el aumento de tecnologías que están entrando ya a la fase de validación y también porque en realidad se está convirtiendo en una realidad este campo. Este es mi soy doctor de estas válvulas y una de las primeras preguntas que la gente siempre hace es estas tecnologías, ¿dónde van a caber? ¿Dónde van a entrar? Sobre todo teniendo en cuenta que el MitraClip ya existe, que la cirugía ya tenemos. ¿Lo perdimos a Juan? Sí, pues se fue cortando se corta, debe tener una conexión lenta o nosotros una bajada lenta, o en el medio, bueno, algo, entonces se va acumulando y no llega. Diego, por alguna razón el sistema me está sacando. ¿Me estás viendo ahí? Sí, ahí estamos viendo. ¿Ahí me estás viendo bien? Sí. Bueno, perfecto. Que esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho por el tipo de datos que contienen. Un estudio que fue publicado en el 2014, 1.100 pacientes con insuficiencia mitral severa de 3 a 4 y con falla cardíaca. El 74% eran funcionales, el 21% eran degenerativas y básicamente lo que ellos vieron fue la historia natural y el proceso de decisión que se hizo en estos pacientes. Es muy interesante ver que, como siempre pasa en la realidad, los pacientes con enfermedad degenerativa casi todos tuvieron cirugía. Los pacientes con enfermedad funcional, básicamente la gran mayoría fueron manejados médicamente. Muy interesante ver que a través del tiempo, los pacientes que no fueron tratados tuvieron una mortalidad de 50% en 5 años y tuvieron tasas de rehospitalización casi que todos los pacientes, que aumentó a través del tiempo también. Entonces, básicamente una cosa que es el mensaje de este tipo de datos es que hay muchos pacientes en la comunidad que tienen falla cardíaca, que tienen insuficiencia mitral, que en este momento están siendo tratados con MitraClip, que verdaderamente son pacientes que son olvidados, porque estos pacientes nunca llegan a ser operados por su alto riesgo, por su perfil demográfico. Y esos pacientes básicamente son tratados médicamente y es verdaderamente una oportunidad para tecnologías mínimamente invasivas de tratar a estos pacientes, aumentar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida y de pronto inclusive también mejorar mortalidad. Y de pronto una de las grandes datos que demostró que esto podría ocurrir fue MitraClip. Entonces, básicamente en este momento el foco es en estos pacientes que son alto riesgo, que son inoperables, son pacientes que no se quieren tratar quirúrgicamente. Pero ¿cuáles son los retos de tratar percutáneamente la enfermedad valvular mitral? Primero, que es muy diferente a la aórtica, es que estamos hablando no de solamente una enfermedad, sino de 2 enfermedades.
que están subcatalogadas de acuerdo a la patología anatómica en muchas subentidades clínicas. Y en este momento quiero dejarlo muy claro, el tratamiento de la insuficiencia mitral en pacientes que tienen un perfil quirúrgico adecuado es la cirugía. Y es en este momento el tratamiento de elección, que fue muy diferente a la historia de lo que pasó en la válvula aórtica. Como pasa en la válvula aórtica, el riesgo del paciente y las consideraciones anatómicas básicamente llevan a la indicación de tratamiento y básicamente en este momento para la gran mayoría de pacientes, inclusive alto riesgo, el reparo quirúrgico o el reemplazo quirúrgico es en este momento lo que se llama el standard of care, si verdaderamente el paciente es candidato y los cirujanos verdaderamente están de acuerdo con eso. El MitraClip empezó con pacientes de riesgo muy alto prohibitivo y en este momento ya empezó, como empezó el TAVR, a caminar de alto riesgo a riesgos intermedios en los pacientes. En este momento el reemplazo valvular con catéter todavía está enfocado del riesgo prohibitivo porque es una terapia experimental y porque tiene que probar a través del tiempo que es tan segura o eficaz como es el tratamiento del estándar of care, que es o el MitraClip en algunos pacientes que tienen la indicación anatómica o la cirugía de reemplazo o de reparo valvular. Pero ¿cuáles son las ventajas potenciales del reemplazo valvular completo comparado con el reparo tipo MitraClip u otro tipo de tecnologías? Primero que todo es que en realidad es agnóstica a la etiología de la insuficiencia mitral. En MitraClip y en otras tecnologías hay sustratos anatómicos específicos que la gente verdaderamente dice tengo que tener A, B, C y D para hacer MitraClip o Cardioband o otro tipo de reparos. En realidad en el reemplazo básicamente no importa cuál es la etiología siempre y cuando la morfología, el tamaño y los parámetros que se quieran mirar son los adecuados. La implantación es mucho más fácil de todas estas válvulas que hacer un reparo por catéter. Se elimina completamente la insuficiencia mitral y las recurrencias pueden ser menores a largo plazo. Entonces, en realidad, en pacientes de alto riesgo, sobre todo que tienen una sobrevida limitada, puede ser verdaderamente una tecnología que puede ayudar a muchos de estos tipos de pacientes. Una de las cosas que son complejas en el desarrollo de estas válvulas, como dije yo anteriormente, es que no es solamente una sola entidad. La estenosis aórtica en realidad es la degeneración de las válvulas que se engrosan, se calcifican sobre el tiempo y en realidad las variaciones son muy pequeñas. En la insuficiencia mitral las variaciones anatómicas son significativas, no solamente de la válvula en sí misma, sino también de la geometría del músculo y la geometría subvalvular. Entonces, una de las cosas que va a ser muy complejas en este campo es desarrollar simplemente un solo tipo de válvula, un solo tipo de herramienta que vaya a ser capaz de tratar todas las variaciones que se ven en pacientes con insuficiencia mitral y muy probablemente se van a necesitar más de una para poder tratar este tipo de pacientes. Al principio de este campo, una de las grandes preocupaciones era verdaderamente en un anillo que se está moviendo, que es dinámico, que tiene movimientos complejos, cómo anclar ese tipo de dispositivos. Y en este momento ya hay varias tecnologías, muchas tecnologías utilizando tipos de anclaje que son diferentes. Algunos están utilizando hooks, paddles, barbs, como el Tendyne que se pega también en el Apex. Y hay muchos diseños que van a variar y van a tener en cierto momento ciertas indicaciones y contraindicaciones en este tipo de pacientes. A pesar de que al principio unas de estas válvulas mostraron que se podían desprender y que podían moverse después de implantar, en realidad este miedo que se tenía al principio ya en realidad no es tan grande y en realidad la embolización de estas válvulas del anillo mitral no ha sido un problema con todos los diseños. Una de las grandes preguntas, las grandes preocupaciones también era las fugas paravalvulares. En un anillo que se deforma, que se mueve, que es muy diferente de nuevo a la válvula aórtica, pero también a nivel de diseño no ha sido un problema tan grande y en realidad el porcentaje de fuga paravalvular en todos los estudios ha sido muy, muy bajo. La otra pregunta grande ha sido la interacción con calcio. Los diseños son diferentes y puede haber compresión de la válvula, como pueden ver ustedes acá, con fuga paravalvular y fuga intravalvular por la deformidad de la válvula.
Por eso muchos de estos estudios han excluido el calcio como uno de los criterios de exclusión a este tipo de pacientes. De pronto, la gran limitación en este momento en todos los estudios y con todos los diseños es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este ha sido el talón de Aquiles de esta tecnología y en realidad en todos los estudios excluyen hasta el 70% de los pacientes por el riesgo de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y es una cosa muy difícil de verdaderamente valorar porque los algoritmos de imágenes que se utilizan para verdaderamente predecir la obstrucción no son muy buenos y son individualizados. Entonces, esto ha sido en este momento, yo creo que el foco más grande de diseño de estas válvulas para tratar de minimizar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esas son las válvulas que en este momento se están utilizando para la validación de esta tecnología desde el punto de vista transapical. Este es la válvula de Tiara, que tiene un diseño en D, como pueden ver ustedes acá. Se adapta muy bien a la anatomía del anillo, sobre todo a las fases tempranas de la insuficiencia mitral. Muy buenos datos a nivel preclínico y tiene más de 100 implantes desde el punto de vista clínico. También en este momento el implante primordialmente es de manera transapical. Ese es el Evoque de Edwards, que tiene un implante más que todo supraanular. La gran mayoría de la válvula se queda en la parte auricular y pueden ver ustedes que tiene un sistema de anclaje que se pega por debajo de los leaflets y en esa forma tienen muy poco porcentaje de la válvula metido en la parte ventricular. Y esta es la válvula de Intrepid de Medtronic, que es una válvula muy conformable, es una válvula muy flexible que básicamente se ancla más que todo por sobredilatación de la válvula en el anillo valvular. Todas estas válvulas en este momento son transapicales. Ya Evoque, Intrepid ya empezaron a migrar con sistemas transeptales también. Esta es la válvula de Tendyne, que es una válvula también transapical y el sistema de anclaje es con una tether que se coloca en el apex y básicamente la válvula se coloca bajo tensión y básicamente se mantiene pegada por la tensión que se coloca a través de este tether que va desde la punta de la válvula a la parte apical. Ha tenido muchos buenos resultados clínicos. De pronto los programas más avanzados son el Intrepid y el Tendyne. Estos fueron los primeros 100 pacientes que fueron publicados recientemente con Tendyne. Los primeros 100 pacientes, pueden ver ustedes el implante, la implantación, el éxito fue 97%, en realidad muy bajas complicaciones perioperatorias. Y una cosa que es muy interesante es mirar que al año el 26% de los pacientes ya habían muerto porque son pacientes de muy alto riesgo, pero en realidad pacientes de tan alto riesgo el pronóstico clínico ha sido muy, muy bueno. Ya hay dos estudios randomizados grandes, uno con Tendyne y el otro con Intrepid, que se están haciendo en los Estados Unidos, comparándolo con cirugía, pero también con MitraClip, para mirar cuáles verdaderamente las ventajas y las desventajas de este tipo de estudio. Se llama el Summit, que es con Tendyne, y el Apollo, que es con Intrepid. Pero todo el mundo quiere ver los sistemas transeptales, quiere mirar verdaderamente que estas tecnologías se vuelvan transeptales. En realidad no ha sido una transición muy fácil, ha sido una transición verdaderamente lenta, con muchas preguntas, porque estamos hablando ya de 36 a 40 French en la primera generación. Y esta es la pregunta de dañar el septo con estas válvulas, de comprimir válvulas tan grandes a catéteres tan pequeños y dañar la válvula. Y en realidad la transición ha sido mucho más lenta y más difícil de lo que se esperaba. Para poder mitigar estos cambios se han hecho diseños que son híbridos y este es uno de pronto los mejores ejemplos para poder bajar el tamaño de la válvula. Este es el Sapien M3, que básicamente en vez de tener una válvula de entrega en un solo paso, es un sistema de cinching que produce básicamente un anillo a través de las cuerdas y después que el anillo es colocado se viene con una válvula que es muy parecida a la Sapien y se hace como valve in ring. Esta verdaderamente han podido bajar el tamaño del catéter a unos niveles muy interesantes y estos son los primeros 35 pacientes que se implantaron, que pueden ver ustedes cómo mejora la insuficiencia mitral básicamente a cero
y verdaderamente el pronóstico clínico ha sido muy bueno a corto plazo, al menos con esta tecnología. Esta es la tecnología de Evoque, que como lo mostramos anteriormente, básicamente ancla la válvula por debajo de los leaflets, y una vez que ya los leaflets se agarran de por debajo, ya se libera la válvula, como pueden ver ustedes acá, con muy buenos resultados clínicos también. Ellos también han presentado los primeros 14 pacientes con un éxito de procedimiento muy alto a nivel transeptal y con seguimiento también a 30 días con muy buenos resultados clínicos. De nuevo, una de las grandes ventajas, y donde se habla del MitraClip versus el reemplazo, es que básicamente se abole completamente la insuficiencia mitral, que es una cosa muy importante en pacientes con este tipo de insuficiencia mitral de esta enfermedad. Esta es la válvula de Cefea, es un programa del cual yo estoy muy cercano y ayudé a desarrollar la tecnología. Es un catéter completamente de un solo entrega, de un solo paso, donde la válvula está dentro de la cápsula, como ustedes lo pueden ver acá. Es un sistema de entrega muy parecido a cualquier sistema de entrega autoexpandible, como pueden ver ustedes en estas diapositivas. Una vez que ya se cruza el septo, se siguen pasos que yo lo comparo como un Amplatzer, en el que el ventrículo, la componente del disco ventricular se libera primero. Una vez que esté primero, el catéter se retrae para capturar las válvulas y que verdaderamente la válvula quede en contra del anillo valvular, y una vez que ya se llegue a ese punto donde se haya coaptación con el anillo valvular, se libera el componente auricular, como ustedes pueden ver acá, y se entrega la válvula completamente. Ya hemos hecho 7, 8 pacientes con esta tecnología, con resultados muy buenos, como ustedes pueden ver acá, 0% para válvula leak, un poco aquí de leak central, y los primeros 3 pacientes que hicimos en Canadá fueron recientemente publicados en JACC Interventions. Una de las grandes limitaciones para todas estas tecnologías, sobre todo las transeptales, es que en realidad la variación anatómica es tan grande, como lo dije yo antes, que verdaderamente se va a tener que definir de acuerdo a la anatomía, de acuerdo a lo que se ve en el CT, qué tipo de diseño puede ser el más beneficioso, y esto es algo que solamente estudios grandes a largo plazo nos van a poder enseñar. Una cosa muy interesante y de verdad para los que están metidos en este campo es la reducción de la complejidad de lo que es un paciente quirúrgico de alto riesgo para insuficiencia mitral, a simplemente reemplazar la válvula completamente por catéter y en realidad tener resultados clínicos en 24 horas de una paciente completamente asintomática, con uso mínimo de contraste, porque en realidad no se necesita mucho contraste. Y este es el primer implante que hicimos nosotros, que lleva ya 2 años después de implantada, una paciente que está en clase funcional 1. Entonces, en realidad, el camino va a ser más largo que TAVR, que en realidad en 10 años estuvimos ya en riesgo bajo. Esto va a demorar mucho tiempo para que verdaderamente se pueda llegar al nivel del TAVR, pero yo creo que se va a llegar allá con los pasos adecuados que se pueden tomar. Y yo creo que ya para resumir esta charla, yo creo que todos queremos llegar al delivery transeptal, pero yo creo que hay retos grandes que se tienen que ganar primero, como es adaptarse a todas las variaciones anatómicas que se ven en humanos, diseñar válvulas que verdaderamente puedan mejorar el pronóstico clínico y evitar, por ejemplo, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, llegar a tener niveles de miniaturización del dispositivo a los niveles de MitraClip, que todavía falta mucho para eso, y evolución de la imagenología y el planning, que son cosas que van a tomar tiempo para llegar allá. Esto verdaderamente es una carrera muy interesante de ver todas estas tecnologías cómo están evolucionando, y yo creo que todos estos verdaderamente retos se pueden llegar a lograr, pero yo creo que al final el diseño de estas válvulas van a tener un impacto mucho más grande en pronóstico clínico que lo que pasó en el TAVR, y yo creo que la mejor válvula al final va a ser la que más se va a acercar al diseño ideal para tratar el gran número de anatomías posible. De nuevo, muchas gracias por la invitación, y esta ya es mi última diapositiva. Muchas gracias, Juan. Excelente resumen de lo actual y el futuro del reemplazo y tratamiento de la patología valvular mitral. Tenemos 2
panelistas, el doctor León del Valdivieso y el doctor Mariano Rubio, para hacer preguntas y después podemos abrir también la discusión a los diferentes panelistas. Gracias. Mariano. Bueno, empiezo y tengo... No, Mariano, dale. No, te dejo, León, por edad. Bueno, Juan, primero felicitaciones, linda presentación, la verdad muy práctica y muy abrir todo el panorama de lo que se viene en válvula mitral. Yo coincido en que está lo transapical, viene lo transeptal, que lo técnico siempre se va modificando, se va mejorando y en poco tiempo se va, a medida que se encuentran dificultades, se va mejorando. Pero una de las cosas que dijiste y comparto es que el aparato valvular mitral en su conjunto presenta muchísimas causas, formas de disfuncionar que hacen que no sea una patología tan definida como es la estenosis valvular aórtica calcificada, y eso hace a su vez que uno no tenga claro, a veces viendo una insuficiencia mitral, saber no el dispositivo, sino cuánto vamos a mejorar un paciente. ¿Tú crees que los criterios ecocardiográficos, funcionales, sintomáticos que se manejaron para el reemplazo valvular quirúrgico deberían modificarse o deberíamos tener parámetros previos para valorar o poder predecir más o menos quiénes pacientes se van a beneficiar más de un tratamiento percutáneo o quirúrgico de la válvula mitral y no esperar el lunes, el diario del lunes, de primero hacer el procedimiento y después ver si es que mejor? Mira, te digo que esa es la pregunta de pronto más importante de la intervención mitral percutánea y aplica no solamente para el reemplazo valvular, sino también para el reparo valvular. Para los que están haciendo, por ejemplo, MitraClip, ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, pacientes en los cuales el intervencionista dice, esto con el primer clip lo voy a mejorar, necesita un segundo, necesita un tercero, termina con una insuficiencia mitral leve, moderada y el paciente en realidad no tiene una mejoría clínica importante. En realidad, si tú te pones a mirar la gran mayoría de esfuerzos en investigación, en intervención mitral percutánea, es exactamente lo que tú has preguntado. Desafortunadamente, no tengo la respuesta, pero los modelos de predicción de cuál es el paciente que va a mejorar disminuyéndole el chorro mitral es una de las preguntas más importantes que hay en este campo. Una cosa que sí sabemos nosotros es, si vas a hacer un reparo, por ejemplo, con MitraClip, tienes que bajarle la insuficiencia mitral hasta leve y las fugas paravalvulares son malas a largo plazo, no importa el tipo de dispositivo que coloques. Entonces, al menos lo que se sabe es que si se va a hacer, se tiene que hacer bien, pero en realidad lo que tú estás preguntando es quizás de pronto la pregunta más relevante que necesita ser estudiada en un grupo de pacientes grandes. Gracias, Juan. Marianito. Bueno, muchas felicitaciones, Juan, por la presentación, excelente, muy amplia y la verdad con vista de futuro, como dijiste en un principio. Yo hasta hoy, antes de escuchar tu charla, siempre pensé que el tratamiento de la válvula mitral iba a ser una cosa muy artesanal, que iba a ser una mezcla de usar CardioBand, MitraClip, y que la válvula, sinceramente, veo que hay tantas válvulas y tantas morfologías que yo no le llego a ver el futuro todavía, y te escucho a vos muy positivo diciendo que se va a encontrar una válvula que se adapte a la mayoría de las anatomías. ¿Realmente vos crees que va a haber una válvula que logre eso? Yo creo que, mira, una de las grandes limitaciones del reemplazo valvular por catéter es que no importa tan refinado el diseño, van a haber pacientes en que no se van a poder implantar o por la altura del septo o por las condiciones anatómicas o fisiológicas del paciente. Pero mira una cosa que a mí me ha parecido fascinante y al principio trabajando con estos dispositivos también tenía ese mismo nivel de escepticismo. Y es que en pacientes, por ejemplo, que son muy alto riesgo, que tienen, por ejemplo, calcificación del anillo mitral, que tienen válvulas que no son reparables por MitraClip y que tienen características que tú dices, no tengo nada más que ofrecerle, tú colocas esta válvula, sellas el anillo, quedas sin insuficiencia mitral y el paciente mejora clínicamente de una manera importante. Yo no sé si en el reemplazo valvular con catéter va a pasar lo mismo que en TAVR, que se caminó de alto riesgo hasta bajo riesgo. Puede que nunca pase,
pero que a una gran proporción de pacientes se le pueda mejorar la parte de funcionalidad y pronóstico clínico, yo creo que podemos llegar allá. La pregunta es, ¿cuál va a ser el diseño que va a poder abarcar la gran mayoría de variaciones anatómicas? Porque básicamente yo creo que una sola no va a ser capaz de poderla hacerla todas. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. ¿Hubo alguna otra consulta de los panelistas? Una preguntita adicional, Juan. De rutina, cuando ustedes valoran una insuficiencia mitral y en tu caso en particular, una opinión personal tuya, para ver el mecanismo de la falla ventricular y al mismo tiempo valorar qué dispositivo, cuáles de los dispositivos, MitraClip, de válvula, sería el más apropiado para el paciente, transesofágico tridimensional, tomografía, ¿cómo manejan ustedes la valoración para decidir la elección del mejor dispositivo, sí, de la mejor técnica? Obviamente primero el transesofágico, ¿no? Para valorar el primer paso, y esto ha sido muy regulado desde el punto de vista clínico, es que el paciente va a MitraClip hasta que se demuestre lo contrario. Estoy hablando de pacientes no operables, ¿no? Si el paciente es un paciente quirúrgico, es un paciente quirúrgico, es un paciente ya alto riesgo rechazado por cirugía. Básicamente la siguiente pregunta en el flowchart es si el paciente se le puede hacer un MitraClip o un Pascal, o sea, un leaflet to leaflet approximation con el TEE. Si ya al paciente ya se le documenta que sí se le puede hacer un clip, ya no hay necesidad de hacer más estudios fuera del TEE, todo el estudio tridimensional, y básicamente se hace el estudio de lo que se va a hacer en el procedimiento. Si ya el paciente verdaderamente no es clippable, como decimos acá, ya se le hace un CT, obviamente teniendo en consideración la función renal, y ya basado en la morfología, anatomía del septo, de la morfología del anillo, nivel de calcificación, nivel del tamaño del LVOT, ya empieza uno a mirar qué tipo de válvula le puede colocar. La gran mayoría de pacientes acá descartados para válvulas percutáneas son anillos altamente calcificados y el VOTs, que son muy pequeños, donde hay un riesgo de que se empuje la válvula anterior dentro del VOT. Y esto básicamente es lo que se hace en este momento. Ok, muchísimas gracias, Juan. La verdad, nuevamente un gran placer. ¿Hugo? Hola, Juan. Mucho Hola. gusto de verte, escucharte y por la charla que nos has dado. En la década del 70 al 80 los hemodinamistas no estábamos muy ocupados porque no hacíamos intervencionismo. Entonces andábamos estudiando la función ventricular y en la insuficiencia mitral en particular buscábamos un índice que nos permitiera predecir cuándo el ventrículo tenía un deterioro tal que al reemplazar la válvula no mejoraba. Aumentábamos la poscarga y no mejoraba. Y eso también parece haber sucedido con el MitraClip cuando vimos que los ventrículos muy malos respondían mal. ¿Vos crees que hay un límite para el deterioro de la función ventricular en el cual podamos implantar una válvula mitral? Era igual, que buenísima la pregunta también. Inclusive te digo que en los primeros implantes de este tipo de tecnología obviamente solamente se pudieron hacer pacientes de riesgo prohibitivo, porque era lo único que un comité de ética dejaba hacer. Y al principio se estaban haciendo pacientes con fracciones de eyecciones muy bajas, y te digo que los pacientes toleraron muy malos implantes, al punto de que muchos ni siquiera salían después a pesar de una implantación perfecta. Esto ha llevado muy interesante a ver que ya el cutoff de inclusión de estos pacientes en los estudios es alrededor de 35% de fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección está más por debajo del 35%, la gran mayoría de los estudios no están dejando enrolar por la misma razón, que muchas veces al tapar la insuficiencia mitral los pacientes no la toleran y verdaderamente es muy difícil sacarlos porque la única forma de ellos de compensar era tirar el volumen ventricular hacia atrás. Y es exactamente lo mismo que estás describiendo, con la única ventaja es que a nivel quirúrgico la carga quirúrgica es muy grande para el paciente. Aquí, al ser de pronto
menos invasivo y de pronto ser menos agresivo, no hay que parar el corazón y hay de pronto un chance mucho más grande de recuperar al paciente, pero es la misma consideración de las válvulas quirúrgicas, exactamente las mismas. Sebastián Peralta, ¿vos tenías una consulta? No, parcialmente fueron respondidas con estos comentarios finales. Simplemente si cuando valoran la posible obstrucción del tracto de salida, si eso es un parámetro importante para elegir el dispositivo o es lo mismo para cualquiera de ellos. En este momento el más importante, una de las cosas que dije en una de las diapositivas, que son las cuales limitantes grandes, es que como todos los diseños de las válvulas son diferentes, el análisis de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo se hace personalizadamente de acuerdo al tipo de válvula que vaya a ser implantado. Hay unas que tienen mucho más riesgo de obstruir, otras tienen menos riesgo de obstruir, y yo creo que en el futuro eso va a ser, para mí, en mi punto de vista, de pronto el punto determinante de cuál de las válvulas va a tener el éxito más grande de implantación para ser capaz de abarcar una grande variación de anatomías. Pero es específico para la válvula en este momento, el análisis. Muchísimas gracias, Juan. Por razones de tiempo seguimos. Te agradezco muchísimo esta presentación. Esperemos el año que viene poder vernos de forma presencial. Hombre, ojalá que sí. Esperanza que sí. Y de tenerte acá en Argentina, en Buenos Aires, para el Solasi, casi en agosto, ¿sí? Ojalá pueda. A tomar algo. Ojalá pueda ser así, de verdad que sí. Yo creo que sí, tengo esperanza de que vamos a poder hacerlo. Así es. Un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan. Bueno, Alejandro, bueno, sí. ¿te parece? Seguimos. Sí, habíamos dicho de que ahora seguimos con la charla del doctor Alejandro Fernández, subjefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre IBUS y OCT, y las diferencias, ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías. Alejandro, por favor, cuando vos dispongas, iniciamos la charla. Bueno, gracias Ale, gracias a todos, al CASI por la invitación, por invitarme siempre y por tenerme en cuenta. Un placer compartir acá con ustedes y bueno, vamos a ver si podemos dar algunos conceptos sobre los métodos de imagen endovascular y la utilidad de cada uno. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Bien, creo que la están viendo correctamente todos. Perfecto. Bueno, creo que una de las primeras cosas que quería comentar es un poco sobre las dos tecnologías, básicamente sobre OCT, y hacer un comentario breve de cómo se genera la imagen, porque todos sabemos muy bien cómo se genera la imagen ultrasónica, porque básicamente es el mismo ultrasonido que venimos utilizando en el resto de la economía, con la diferencia que lo hacemos por vía intravascular. En el caso de la tomografía de coherencia óptica, la generación de imagen, si bien tiene algunas cosas parecidas, el principio físico por el cual generamos la imagen es otro, se genera a través de luz. En el caso de los equipos actuales de OCT, que son equipos de dominio de frecuencia, se genera mediante la emisión de luz de una longitud de onda variable. Esa luz que se emite va a reflejarse en la pared arterial y va a ser comparada con la misma luz emitida que se refleja en un espejo. De ahí el término coherencia óptica, porque el equipo lo que hace es comparar esas dos cosas, se basa en un principio físico, que es el interferómetro de Michelson, es comparar esas dos luces que le vienen reflejadas, la que refleja el espejo y la que refleja la pared arterial, para así construir la imagen de la pared vascular. Una de las principales ventajas que tiene el OCT sobre el resto de los métodos de imagen es la alta resolución. En este gráfico, lo que está ejemplificado gráficamente, como para que se entienda,
son las diferencias en cuanto a resolución de imagen, y vemos que la imagen de tomografía de coherencia óptica tiene una resolución de alrededor de 10 micras, para decir, es capaz de discriminar dos puntos que estén separados a 10 micras. El IBUS de alta resolución, IBUS con catéter de 55 MHz, está en 22 micras de resolución, y el IBUS convencional, que es el que todos conocemos, o el que la mayoría de nosotros conocemos, está en una resolución de 38 micras más o menos. Y acá abajo, en estos cuadraditos chiquititos, está la resolución que tiene la coronariografía, la tomografía multicorte y la angioscopía, que ya está en desuso. Pero si ustedes se fijan, la angioscopía tiene la misma resolución que la coronariografía, de 200 micras, que es más o menos la resolución del ojo humano, y en eso radica la resolución del método. La alta resolución que tiene el OCT es lo que nos da imágenes de alta resolución y nos da imágenes casi histológicas, o una correlación con la histología que es bastante exacta. Acá se puede ver la comparativa del corte histológico con la imagen de tomografía de coherencia óptica, y ustedes ven que hay una correlación bastante exacta o bastante estricta con la histología. En cuanto a diferencias de esta resolución, digamos, cuando lo llevamos a la práctica, ¿qué nos permite ver esta alta resolución versus la resolución del IBUS, la resolución de los dos métodos? Yo traje este ejemplo en particular, que es un caso en el cual lo pudimos estudiar con los dos métodos. Es un paciente que tiene una úlcera acá en el tronco de la coronaria izquierda, y a continuación yo le voy a mostrar la imagen de los dos métodos. Si vemos con ultrasonido endovascular, la úlcera se puede ver perfectamente. Lo que pasa es que cuando la pasamos a ver con IBUS, la úlcera no solo se puede ver perfectamente, sino que se ve con una resolución mucho más alta y impresiona más. Pero no es que un método excluya al otro, simplemente en uno tenemos una mayor resolución de imágenes, y ahora vamos a ver en qué radica esta mayor resolución y para qué sirve o qué ventajas puede tener a la hora de la práctica. Esto se los traje a modo de ejemplo físico de en qué se basa la interpretación de imágenes en OCT, porque es lo que marca algunas diferencias en cuanto a lo que nosotros vemos versus lo que estamos acostumbrados a ver con ultrasonido. Pero básicamente cuando nosotros emitimos luz y esa luz se encuentra con un objeto, la luz puede hacer dos cosas, en este caso contra la pared vascular. Parte de la luz se puede reflejar contra el objeto, esto se llama retrodispersión, es la luz que choca contra el objeto y se refleja nuevamente, y parte de la luz atraviesa el objeto y se pierde más allá del objeto, y eso se denomina atenuación. En base a esto, digamos, uno podría encontrar que la máxima retrodispersión sería que la luz se choque contra un espejo y todo lo que nosotros emitimos de luz vuelva. Eso es lo que sucede cuando la luz se encuentra con el estrato de un stent metálico. Toda la luz que emitimos choca contra el estrato metálico, que actúa a modo de espejo, y es devuelta nuevamente al catéter. Eso nos genera un cono de sombra hacia atrás, porque nada de esa luz pasa más allá del estrato del stent, y el estrato se ve muy refringente porque toda la luz que yo le entregué fue reflejada. Si bien este es el ejemplo máximo, digamos, de luz que puede ser reflejada, con el resto de los tejidos pasa una mezcla de cosas. A diferencia del ultrasonido, en donde el calcio actúa igual que un objeto metálico, porque el calcio refleja, nos devuelve todo el ultrasonido, en el caso de la tomografía de coherencia óptica, el calcio no actúa de esa manera, y el calcio lo que tiene es una baja retrodispersión, o sea, no es mucho lo que devuelve. La retrodispersión más alta la tiene la capa fibrosa que recubre la placa cálcica, y también tiene baja atenuación, lo cual nos permite ver, entre una placa cálcica, nos permite ver tanto con claridad el borde que está en contacto con la luz arterial, como el borde profundo, y las placas cálcicas las vemos perfectamente definidas, así como una piedra de calcio en la pared arterial. Si ustedes se acuerdan, en el caso del ultrasonido, el calcio nos refleja todo el ultrasonido, y lo que vemos es una imagen muy refringente, muy blanca, del calcio que devuelve todo el ultrasonido que choca contra él. Y la otra
cosa importante de la tomografía de coherencia óptica es que en esta alta resolución, en el caso de las placas con contenido lípido, lo que tiene alta retrodispersión vuelve a ser la cápsula fibrosa, que es esta que está acá, y el lípido genera una alta atenuación, con lo cual hace que la luz se pierda y se atenúe dentro del contenido lipídico de la placa y no podemos definir bien el borde profundo de la placa, como lo hacíamos en la placa cálcica. Pero sí es importante poder ver bien la cápsula fibrosa, poder medirla y poder definir si estamos en presencia de una placa con cápsula fibrosa delgada, que serían placas que tienen una cápsula fibrosa, esta capsulita tendría que ser de menos de 65 micras, o una placa lipídica con cápsula fibrosa gruesa, que sería una placa más estable. Ahora a continuación le traigo algunos estudios que compararon ambos métodos en términos de medición y en términos de reconocimiento de tejidos. Este estudio, el Opus Class, lo que se planteó fue comparar el grado de exactitud que tienen ambos métodos para medir los diámetros vasculares, y lo hicieron midiendo tubos de plexiglas que tenían un diámetro conocido. Lo que encontraron es que midiéndolos con OCT, la medición de diámetro era bastante exacta. En este caso el tubo de plexiglas tenía 3.08 milímetros de diámetro real. Por OCT la medida dio 3.06 y por IBUS 3.27. O sea, la IBUS tiene una tendencia a sobreestimar un poquito los diámetros, y lo mismo pasa con las áreas. Cuando medimos las áreas, la medición por OCT se acerca bastante a la realidad, y en el caso del IBUS tenemos que tener en cuenta que la medición del área va a estar sobreestimada en un 8% más o menos. Vale, estamos casi en tiempo. Bien, vamos rápido. En este otro estudio lo que hicieron fue comparar piezas de anatomía patológica para ver la exactitud en cuanto a predicción de tejidos, y lo que encontramos es que en el caso del IBUS tiene una muy buena exactitud para predecir las placas cálcicas, no tan buena para predecir el resto de las placas. Este estudio está hecho en base a la base de datos que tienen los ingleses, la base de datos de Londres, y lo que vieron fue qué predicción, qué evolución tuvieron los pacientes cuando guiaron la intervención con imágenes. Lo que vieron que obviamente, como ya sabemos, guiar la intervención con imágenes baja la incidencia de eventos. La línea punteada negra son los pacientes guiados con IBUS y la línea punteada roja son los pacientes guiados por OCT. Los que se guiaban por OCT, a la medida que va pasando el tiempo, tienen mejor evolución en el tiempo cuando la intervención se guió por imágenes. Pero lo cierto es que guiar la intervención por imagen endovascular es mejor que guiarla con angiografía sola. El IBUS, la ventaja que tiene es la mayor penetrancia, y en esa mayor penetrancia nos permite una mayor delimitación de los tejidos profundos y nos permite medir perfectamente lo que se llama monto de placa, que consiste en medir el diámetro de la media, restarle el diámetro de la luz, y esto que vamos a tener acá es el área de placa. ¿Por qué es importante el área de placa? Ya en los resultados del estudio Prospect vimos que los pacientes que tenían un monto de placa mayor de 70%, ya el solo hecho de tener un monto de placa mayor del 70% era predictor de mayor tasa de eventos. Si a eso le agregábamos que se combinaba con fibroateroma de cápsula delgada, mayores eventos todavía. El estudio Prospect 2 se planteó ver si le agregábamos a esto un dato más, que era qué contenido de lípidos tenía la placa mediante espectroscopía, qué pasaba, y lo que encontró es que el monto de placa sigue siendo un gran predictor de eventos. Obviamente es más predictor de eventos si el paciente se le combina tener un alto monto de placa con un alto monto de lípidos. Pero si ustedes se fijan acá, esta línea roja, estos pacientes no tenían alto contenido de lípidos, pero sí tenían alto monto de placa, y es el segundo mayor predictor. El tener cápsula fibrosa delgada y poder predecir una cápsula fibrosa delgada es fundamental, sobre todo en los pacientes diabéticos. Ya en el estudio Prospect, el grupo de pacientes diabéticos, si se combinaba diabetes con cápsula fibrosa delgada, tenían una alta tasa de eventos. En el Prospect 2 pasó exactamente lo mismo. Este año, en el TCT de este año, se presentó este estudio que se llama Combine, que es un estudio en pacientes diabéticos en los cuales lo que se plantearon fue estudiar con OCT los vasos no culpables que tenían FFR negativo, o sea, vasos no culpables que no eran significativos. Y lo que vieron es que si en esos vasos no culpables, que no eran significativos hemodinámicamente, encontraban
ateromas de cápsula fibrosa delgada, la tasa de eventos aumentaba significativamente, no tanto por eventos duros, pero sí por necesidad de nueva revascularización o por hospitalizaciones. Este gráfico final es nada más que para graficar un poquito las ventajas y las desventajas de cada método o para qué se utilizaría cada método. Sabemos que para evaluar la severidad de las lesiones, en lesiones que no son de tronco de coronaria izquierda, la fisiología es la que prima. En tronco de coronaria izquierda, el AIBUS ha demostrado ser un buen método para determinar la severidad y para determinar un punto de corte de cuándo no tratar un tronco, si no le podemos hacer fisiología coronaria. Para identificar el vaso culpable, el AIBUS y el OCT son buenos métodos. El OCT probablemente tiene una cruz más, se lleva un punto más por la posibilidad de tener mayor resolución y la posibilidad de poder determinar con mejor exactitud los fibroateromas de cápsula delgada, lo mismo que para determinar la placa vulnerable. Y para guiar la intervención, si ustedes se fijan, la intervención se puede guiar muy bien con cualquiera de los dos métodos, salvo en el caso de las oclusiones totales, donde si queremos guiar la intervención tenemos que ir al AIBUS. No se puede guiar una intervención de una oclusión total con OCT porque necesitamos lavar el vaso y si tenemos el vaso ocluido no vamos a tener flujo, no vamos a poder reemplazar la sangre por contraste o por destrano, por lo que fuere, con lo cual para guiar una angioplastía o una oclusión total, el AIBUS se lleva todos los puntos. Para la angioplastía de tronco de coronaria izquierda, sobre todo por el tema ostial, el AIBUS tiene un puntaje a favor del OCT, porque el OCT, volvemos a lo mismo, para evaluar una lesión ostial, tiene el punto flojo de no poder lavar bien el vaso. Para optimizar el stent, los dos métodos son válidos. En el caso de las ramas encarceladas de bifurcación, la fisiología ha demostrado ser útil para saber si tenemos que poner un stent o no, o podemos dejar la rama encarcelada. El OCT tiene un método, un punto a favor en la reconstrucción tridimensional para ver eso, y gana el OCT en la evaluación de fallas del stent. ¿Por qué gana? Básicamente por esto, porque tiene la capacidad de poder determinar cuándo los no están cubiertos o cuándo aparece neoaterosclerosis o discriminar si se trata de neoaterosclerosis o de restenosis. Para concluir, yo lo que diría que el planteo con el que nos tenemos que quedar es que el planteo no es qué es mejor, si el AIBUS o el OCT, el planteo es que guiar la intervención por imágenes es mejor que guiarla solamente por angiografía, y en el 80-90% de los casos la intervención la vamos a poder guiar bien por AIBUS o por OCT. Nos va a quedar un 10-20% en el que quizá tengamos que optar por uno de los dos métodos. Yo le diría a todos, lo importante es tener un método de imagen endovascular, elijan el que quieren, si pueden tener los dos, fenómeno, descorchemos champán y podemos tener los dos, pero lo importante es guiar la intervención por método endovascular y no discutir si es mejor uno u otro. Muchas gracias y perdón si me pasé un poquito de tiempo, Ale. Un poquitito nada más, Alejandro, te perdonamos. Muchas gracias, Ale, por una excelente charla. Vamos a pasar un aviso primero y después vamos a ir al tiempo que tiene la industria. El aviso es que los certificados de participación, tanto en el programa científico como de asistencia, van a estar disponibles en el sitio del CASI a partir del 12 de diciembre, www.casi.org.ar. Vamos a pasar ahora a la presentación de la compañía de Terumo, nueva generación de balones coronarios, UREI y AcuForce, que ya está grabada. Lorena Ingrata es la que la presenta. Gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo me presento. Mi nombre es Lorena Ingrata, especialista de producto de la línea Intervencionismo de Terumo. Y en el día de hoy les voy a presentar la nueva generación de balones coronarios de Terumo. RUREI, el nuevo balón de predilatación semicomplaciente, y AcuForce, el balón no complaciente. Luego de 8 años de desarrollo, y con el fin de perfeccionar la tecnología para que nuestros productos sigan siendo la primera elección para el abordaje de las lesiones, Terumo lanza RUREI, balón semicomplaciente. Todos sabemos las 3 propiedades que debemos encontrar en un balón: navegabilidad, cruce y buena transmisión de fuerza. RUREI posee el equilibrio perfecto entre un perfil delgado capaz de atravesar la lesión
y un shaft robusto que permite la transmisión de fuerza. Las mejoras que se realizaron fueron en el eje, modificando la estructura de alambre para logrando un núcleo rígido, con el fin de aumentar el empuje. La punta conserva su forma cónica, pero se modificó el material para lograr un mejor perfil de entrada. En cuanto al balón, se ha diseñado con una estructura reenvolvente en 3 pliegues para los diámetros que van de 2.25 a 4 milímetros y 2 pliegues para las medidas más pequeñas. Si observan la punta del balón, es más delgada y fina, para asegurar el cruce a la lesión. La unión de la punta y el balón se ha reducido significativamente comparada a nuestra versión anterior, con el fin de mejorar la articulación del balón, lo que facilita la navegabilidad. El shaft medio está recubierto con nuestro material hidrofílico M-Coat, patentado por Terumo. El shaft proximal está construido de un núcleo en una sola pieza para no perder la capacidad de fuerza, a diferencia del Tazuna, que poseía un corte en espiral. En cuanto al puerto de salida, se encuentra más alineado para evitar el quinqueo y no perder la capacidad de fuerza. Posee una punta cónica y delgada. Su perfil de entrada es de 0,41 milímetros. La zona de unión con el balón es un 60% menor a la versión anterior, siendo esta de 0,4 milímetros. El perfil del balón ha mejorado a 0,51 milímetros, 12% menor que el Tazuna. 44 medidas disponibles. Rurrey es el balón con el diámetro más pequeño del mercado, 1.0, ideal para oclusiones crónicas. Su presión nominal es de 6 atmósferas y de ruptura 14 atmósferas. Acufort es nuestra nueva generación de balón no complaciente, diseñado con la finalidad de simplificar lo complejo. Único balón de 3 capas, lo que otorga una alta resistencia a una presión de hasta 22 atmósferas. Hombros más cortos para lograr una dilatación segura y precisa. En cuanto a las mejoras de esta nueva generación de balones no complacientes, se encuentra la triple capa, como ya les mencioné. Una capa interna de elastómero, una capa media de poliamida, capaz de resistir la alta presión, y una capa externa de elastómero, capaz de proteger el balón de tejido fibroso, denso y calcificado. Se redujeron significativamente los hombros y el grosor y largo de los marcadores radiopacos. El núcleo del shaft fue modificado al igual que el Rurrey para mejorar la fuerza de empuje. Contamos con 59 medidas que van de 2 a 5 milímetros de diámetro y de 6 a 30 de longitud. La cobertura M-Coat es parcial en las medidas más pequeñas, de 6 y 8 milímetros, y total para las medidas de 12 a 30. La medida del shaft es de 1.9, proximal, 2.5 medio y 2.6 distal. El largo, 145 centímetros. Cuenta con 2 marcadores radiopacos. Su presión nominal es de 12 atmósferas y de ruptura 22 atmósferas. Compatible con guía 0,014. Su perfil de entrada es de 0,43 milímetros. Y para culminar esta presentación, me gustaría recordarle que todo el portfolio de productos Terumo está diseñado no solo para asegurar la eficacia y el éxito de los procedimientos, sino también para optimizar todos los recursos. Muchas gracias. Buenas tardes a Bueno, deberíamos presentar ahora el próximo orador, Alejandro. Sí, Dionisio, presentalo vos, Hugo, por favor. Bueno, yo les voy a contar que participé activamente de la creación del colegio en la década del 80, junto con Alfredo González Martín, el Negro,
que fue realmente el alma mater del colegio. Y en ese momento decidimos que las reuniones anuales del colegio iban a ser básicamente con dos objetos, camaradería y gremiales. Y un poco así llevábamos a alguien que nos hable un poco de ciencia para matizar. Entonces yo lo voy a presentar a Dionisio Chambré no por sus condiciones científicas y médicas, sus méritos académicos, sino con una anécdota de camaradería. Yo lo conocí a Chambré al final de la década del 80, en Washington, en uno de los primeros TCT, y lo conocí porque me vino a hablar. Yo no lo conocía, tenía más pelo que ahora y había venido hacía poquito de Francia, y me vino a hablar porque se quería quedar unos días en Washington y no tenía dónde dormir. Y yo tenía así un hotel para dormir, así que lo alojé ahí, en mi habitación del hotel. Y eso fue motivo de un conflicto, porque los dos teníamos un objetivo básico, que era chorear la mayor cantidad de rotablators que pudiéramos. Donde usaban un rotablator, Chambré se tiraba, y yo era más rápido en ese tiempo que Chambré, entonces lo agarraba yo. Después lo llevábamos al hotel, llenábamos la bañera de agua, lo lavábamos ahí, le sacábamos la sangre, nos choreábamos también unas jeringas y le metíamos agua. Así lo conocí a Dionisio Chambré. También conocí ahí que nunca me pagó esa estadía en el hotel y bueno, es bastante difícil desde entonces conseguir que algo pague. Bueno, ese es Dionisio Chambré, que nos va a hablar de los dispositivos de debulking de la placa calcificada. Dionisio. Bueno, yo quisiera aclarar que estamos en esto. Oh, perdón, se me escapó. Que me dejaste pensando, Hugo, en realidad yo te pagué con todos los rotablators que te dejé que vos pensabas que eras más rápido. Así que creo que estamos a mano. Y me acuerdo muy bien de la bañadera donde estábamos lavando no solamente los rotablators y otras cosas, pero bueno, pasemos. Me pagó con rotablator usado, ¿te das cuenta que? Bueno, la habitación también está usada, Hugo. Ay. Bueno, quería aclarar, que esta charla la iba a dar Jorge, pero no puede estar con nosotros hoy, así que me la pidió que la preparara y la hiciera en poco tiempo. Me dio muchas cosas para agregar y estamos. Todos sabemos que hoy por hoy tenemos que lidiar con pacientes más ancianos y por lo tanto con más calcio, y ya los dispositivos tradicionales no nos alcanzan, y bueno, y ahora tenemos toda esta miríada de productos que nos permiten alcanzar lo que nosotros queremos. Como ejemplo, primero esta obstrucción severa del tronco coronario izquierdo y obstrucción severa de arteria descendente anterior con calcio. Esto no es stent, es calcio. De la derecha sí es stent. A este paciente nosotros decidimos tratarlo inicialmente con angioscalp en el tercio medio de la descendente anterior. Así quedó. El tronco lo tratamos primero con un balón complaciente, pensamos que íbamos a llegar, no alcanzó, se ve la indentación. Cutting balón a alta presión logró resolverlo, y este es el resultado que vemos con el stent boost. Y el stent boost obviamente no demuestra que tuvimos un buen resultado a pesar de ver mucha calcificación. Es decir, de vuelta, la radiografía, la radioscopía no nos permite evaluar con todo lo que necesitamos. Y obviamente esto fue evaluado con iBoost y vemos que el resultado realmente fue muy bueno. Este caso no es de hace tanto tiempo, fue en periodo de pandemia. Una noche uno de nuestros amigos trabajando empieza este procedimiento. El lugar donde está la placa no impresiona tener mucho calcio, lo tratan con balón, deja una cuerda a la arteria diagonal, balón no complaciente, parece resolverse bien. Por las dudas le pone y acá vemos el resultado que uno piensa, bueno, ya está, si la placa está fracturada, se supone que debe dar bien, se pone el DES, y
Este es el tema: cuando ponemos el valor no complaciente, vemos que no se haya expandido del todo, y ahí está lo que decíamos. No se expandió en este lugar que parecía tener menos calcio, se expandió hacia el otro lado, digamos, una apertura no uniforme, y lo cual generó el problema. Bueno, en ese momento, obviamente, el rotablator ya no se puede hacer más, el paciente por ahora anduvo bien. Sí, es cierto que ya llevamos 6 meses, 9 meses de pandemia, este hombre debe estar 6 meses en periodo de restenosis eventual. No tuvo trombosis. En este caso, un poco diferente, un paciente que pueden ver que ya tenía implantes en toda la columna derecha y se hace una restenosis en un punto, parece una estenosis focal, no vemos gran cantidad de calcio en ese punto. Se decide poner un DES en ese lugar, 3.5, nos parece un muy buen resultado, pero el paciente vuelve a los 6 meses. Y podemos ver que esto no es la restenosis clásica, sino que lo que estamos viendo es un colapso del stent. Cuando lo evaluamos por IBUS, el pobre stent está rodeado, ¿sí? No se tuvo que rendir frente al calcio, y ahí nos planteamos qué tenemos que hacer. En este caso hicimos rotablator, ya después de 6 meses estamos habilitados, hemos tratado muchas veces esta situación, ya el rotablator logró expandir el stent, fracturando más allá el calcio con balón, y este es el resultado. Obviamente podemos comparar el resultado pre con el resultado post. Vemos que cómo ha quedado, se dio completamente, posiblemente un poco menos en este punto. No se quiso poner stent porque ya sería un tercero, sería un tri-sandwich, no sé cómo se dirá en este caso. Y es probable que estas sean las mejores indicaciones de estos dos últimos casos para la litotricia, porque la litotricia tiene la gran capacidad no solo de trabajar sobre el calcio profundo, sino que puede romper perfectamente el calcio superficial, sino que puede romper perfectamente el calcio profundo. Entonces, cuando tenemos muchísimo calcio más allá de los 2 milímetros, es una muy buena posición. Obviamente que este dispositivo no es un balón de angioplastia, aunque tenga un balón, actúa como una interfase para el ultrasonido, así como actúa el gel durante una ecografía. El perfil es muy alto, pero requiere muchas veces predicación. En los trials que hemos visto, en el 70% hay que realizar una predilatación para que avance el dispositivo. Lo cual a mí en lo personal no me preocuparía, porque si uno tiene que seguir un algoritmo, llega a ese punto, si abre con balón, no sigue con balón y no tiene que usar otros dispositivos, una cuestión de economía. Y si no abre, podemos decidir, según donde está ubicado el calcio con respecto al balón, usar cualquiera de los dispositivos que tenemos a mano. La gran ventaja es que no nos cambian nuestros hábitos, va con la misma cuerda 0.14 que usamos habitualmente, y tiene un amplio margen de trabajo, ya que viene en dispositivo 2.5, en quarter size hasta los 4 milímetros. Este es un ejemplo donde tenemos una placa aterosclerótica con muchísimo calcio, se le hace shockwave o litotricia, y acá podemos apreciar el resultado. Lo mejor es ver el stent boost, como nos muestra que todo el stent ha sido expandido correctamente. Bien. Ok, pero acá tenemos problemas. Este es un paciente hace mucho tiempo, todavía era identificador de imagen, donde vemos el calcio bailando en esa derecha, y podemos ver que tiene acceso dificultoso, obstrucciones en tándem, mucho calcio. Lo que vemos acá les puedo garantizar este punto. Eso es calcio, parece trombo, pero es calcio, y lo que vemos con mucha tortuosidad. Cuando lo evaluamos con IBUS, esta es una foto que ya creo muchos conocen, vemos que acá también hay calcio por el lado que uno mire, y a unos puntos es un calcio extremadamente importante. Este paciente se le hizo rotablator, se le implantó DES, y podemos ver en angiografía que la derecha era importante, con buen o aceptable resultado, y donde podemos ver que el stent logró la geometría que uno quiere con una muy buena aposición. Entonces quizás podemos empezar a definir algunos conceptos. Si tenemos una obstrucción difusamente calcificada con ángulos pronunciados, obviamente parecería ser mejor rotablator.
y si tenemos una obstrucción calcificada no extensa, o un stent no expandido o por calcio, la mejor es la litotricia. Quizás una de las muy buenas indicaciones es, uno trabajó, puso el stent y quedó como la imagen de arriba, no queda otra que la litotricia, porque yo me acuerdo, lo estaba comentando con María, hace un par de años atrás en Solasi, vino una coreana y nos mostró que había hecho rotablator a un stent puesto en la DA y se trajeron el stent, la DA, todo para afuera. Fue una cosa que lo tengo guardado en la memoria. Y quizás esta sea la mejor de las indicaciones que tenemos pensado en la cabeza. La aterectomía orbital es una prima hermana de del rotablator. En realidad creo que fue más diseñado para poder usar una oliva única de 1.25. Actúa como una nave espacial que quiere irse a la Luna y para eso va tomando velocidad y girando alrededor de la Tierra que tenga lo que se llama la velocidad de escape, y esa velocidad de escape es la que permite irse un poquito más allá y lo que permite hacer una ablación. Por lo que hemos visto, no tenemos disponibilidad, obviamente, de esto en la República Argentina, que uno trata de ver e imaginar cómo hacerlo. Recomiendan siempre, yo vi 6 o 7, pasar muy lentamente. Y en realidad el rotablator también habría que pasar muy lentamente. El tema de quedarse trabado del otro lado de la placa es cuando uno exacerba un poco la presión, y eso minimiza absolutamente la presencia de slow flow. Lo único que me llamó la atención en los trabajos que he visto, una relativa alta tasa de disección. Obviamente uno puede terminar el procedimiento como lo conocemos habitualmente. Entonces, como conclusiones, la litotricia, por lo que vemos, resulta segura y efectiva en funciones calcificadas cortas, trabaja perfectamente en ostium, porque se adapta perfectamente a todo el calcio, que es muy fuerte en ese punto, en lesiones de distribución en tándem, porque estamos limitados por el largo dispositivo, que son 12 milímetros, que igual entrega 80 pulsos, en general 40 y 40, entonces podemos tratar lesiones más largas, pero no podemos, lo de stent subexpandido ya lo hemos dicho, entonces debe ser factible para ser abordado por el dispositivo que es de mayor perfil o por dilatación previa, pero bueno, como hemos aclarado, quizás siempre es bueno poder predilatar para decidir después qué hacer. Quizás la ventaja de la litotricia Shockwave, que está prácticamente disponible en Argentina, parte de la parte final de ANMAT, y supongo que el año que viene ya podemos trabajar con él. La aterectomía rotacional es segura y efectiva en una gran proporción de lesiones. Creo que el grupo ha trabajado mucho en eso, y pensamos siempre que igual que cuando uno llegó con la cuerda distal de 0,9, el rotablator hizo su trabajo, y tratar siempre de trabajar despacio, tomarse mucho su tiempo. Obviamente no tenemos experiencia en aterectomía orbital para atribuir indicación precisa, parecería ser lesiones largas, o también me parecería quizás en vasos de gran diámetro. La gran duda es ostium coronal izquierdo, no creo, porque el tema de lo orbital haría que se escapara un poco. Necesita una pared de contención, pero para el tronco de gran tamaño, que no sea ostium, quizás sea una buena indicación. Y un poco me hace acordar cuando lo escuché recién a Alejandro Fernández, es decir, todos los procedimientos deberían ser guiados en la medida de lo posible por temas económicos. Cuando hay un OCT, la ventaja del OCT es que puedo evaluar perfectamente el espesor del calcio que tenemos que romper. Entonces, si previamente nosotros podemos ver que el calcio es muy profundo, ahí la indicación de la litotricia sería mucho más precisa. O si vemos que el calcio es mucho menos profundo, es mucho más proximal al endotelio, y sobre situaciones de una placa más larga, quizás rotablator tenga indicación. Así que se va deslumbrando un poco los resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dionisio. Gracias sobre todo por introducirnos a una tecnología que espero esté pronto en nuestras manos y que realmente tiene muchas ventajas. Tal vez valga la pena adicionar a lo que vos dijiste, que
la litotripsia intravascular no produce slow flow, que es una buena indicación en las lesiones de tronco, buena indicación en lesiones muy voluminosas, y algo que yo creo que se va a venir, tal vez estoy hablando de futurología, cosa que no se debe hacer, pero la litotripsia va a ir al tratamiento de la enfermedad de la válvula aórtica. Ya está, Hugo, ya está. Sí, hay un trabajo presentado creo ahora que ese es el futuro. Bueno. Es muy interesante ese trabajo, justamente lo hablé el otro día para agregarlo al curso, ahora termina de la aorta y seguimos con válvula, puede agregar. La única cosa que yo veo, Hugo, es el tronco, es el tiempo de isquemia, digamos. Si uno resuelve, digamos, con menos de 10 pulsos, vas bien, pero si tenés que dar todos los pulsos necesarios, puede llegar a minutos de isquemia. Entonces, bueno, quizás hay que regular el tiempo, lo hemos visto que hacen 10 pulsos, paran, vuelven a enfriar el balón, hacen 10 pulsos y paran, y bueno, es progresivo, no actuar todo de golpe. Bueno, gracias de nuevo, Dionisio. Me queda presentar a la firma que va no, a hacer la pregunta. Hugo, no está conectada la firma, así que pasemos al panel nada directamente. Ah, bueno, entonces pasemos al panel de preguntas. Yo tengo anotados acá a María Bayón, a Mario Fernández, a Miguel Larribó y a Sebastián Peralta para que hagan las preguntas a los presentadores, a Alejandro Fernández y a Dionisio Chambre. María. Hagamos primero, Miguel. No te escuchamos, María. No, estaba muteada, perdón. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los organizadores y a los expositores, realmente las charlas han sido excelentes. Y como dijo, bueno, mi pregunta va para Dionisio en realidad. Como dijo Dionisio, el tratamiento percutáneo de las arterias coronarias severamente calcificadas resultan un desafío por el mayor riesgo de complicaciones durante el procedimiento y además por la peor evolución. Afortunadamente podemos contar con algunos de los dispositivos que mencionó Dionisio. Hay algunos estudios americanos que comparan la aterectomía rotacional con la aterectomía orbital y en general son registros retrospectivos, no son estudios, y han realizado aterectomía no acompañada de imágenes. Mi pregunta es si crees que actualmente hay algún caso en especial que puede realizarse sin imágenes intravasculares o es mandatorio la utilización conjunta de imágenes y rotaablación. Y si fuera así, ¿qué usarías? ¿O IBUS o UCT? María, qué pregunta difícil que me haces, más en la República Argentina. Lo ideal sería... la angiografía no alcanza para ver calcio, por ejemplo, es decir, o lo minimiza o lo maximiza, entonces no nos sirve. Lo ideal sería siempre tener algo más, es decir, la angioplastia la hacemos con stent, pero tendríamos que tener todos los dispositivos y tener las imágenes. Obviamente los japoneses pueden hacerlo. Yo cuando hablo con la gente de Francia, el grave problema que tienen, sí, pero el Estado o la obra social... Los japoneses tienen más de un 90% de uso. Claro. Digo, en Francia, dice, no, la sécurité no te lo paga, entonces lo limitan. En ese sentido, ese es el problema. Vemos que, por eso Jorge cuando habló con los pagadores reales, señores, la tecnología existe, no la podemos decir que no y seguir con balón stent como lo estamos haciendo, porque todo ha mejorado. Las imágenes han mejorado, los stent han mejorado, y por eso los pacientes son peores, porque dicen, bueno, ya que puedo hacer esto, haz el que sigue. Bueno, pero dame las herramientas para el que sigue. Con respecto a tu pregunta, parecería ser, OCT es mejor para la valoración del calcio, porque me permite saber la profundidad del calcio, lo que dijo Alejandro, sabemos hasta dónde llega, entonces puedo definir si hago rotablator o cutting nada más, y no, en este caso llega muy profundo el calcio, es preferible quizás el shockwave. Imágenes mandatorias, por ahora, la única que uno debería tratar de hacer siempre es tronco. Sea el dispositivo que tengas,
Obviamente, la gran ventaja, gigantesca ventaja del Shockwave es que permite llegar, en realidad cuando uno mira los balones, dice 4 milímetros, uno llega a 4,5 reales, y puede llegar a actuar. Obviamente en ese caso el OCT no me va a servir, sino que vamos a necesitar IBUS. Así que esa es la combinación, creo que esto se complementa muy bien con lo que dijo Alejandro, ¿no? Gracias. Mario Fernández, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer por la invitación a participar en esta mesa y felicitar tanto a Alejandro como a Dionisio por sus presentaciones. Mi pregunta también va dirigida a Dionisio, en realidad, y tiene que ver con una cuestión más bien práctica. De todas las herramientas, y ojalá pudiéramos, como ya se mencionó, tenerlas pronto a disponibilidad, ¿cuál elegirías vos, Dionisio? Es decir, ¿cuál de todas dirías vos, tengo que tener esta en la sala de cateterismo, no me puede faltar? Ya sea porque es la más amigable, porque es la que más se puede aplicar a todos los tipos de lesiones, e incluso teniendo en cuenta el costo. E incluso poder combinar, de hecho ya hay algunos trabajos que combinan, ¿no es cierto? Por ejemplo, la aterectomía rotacional con la litotricia. Pero ¿cuál elegirías vos? Es decir, ¿cuál es tu feeling de que en el futuro inmediato o inmediato a lo sumo, uno no debería prescindir de esa herramienta? Vos también, Mario, me dificultás la vida. Si vos querés, nosotros tenemos un buen feeling con Rotablator, lo estamos usando hace muchos años, nos resulta simpático, relativamente simple de implementar. Lo que siempre digo, la litotricia, lo que veo, no me cambia ningún hábito. Pasé de cuerda 0,14, pasé el balón, no me dio, pasé el litotriptol, lo saco y sigo con el balón y sigo con el stent. Es decir, nos permite hacer un procedimiento bastante más rápido. Si hablas de calcificaciones difusas, y prefiero Rotablator sin lugar a dudas, porque si con los 80 pulsos no llego a romper toda la longitud de calcio que tengo, va a ser difícil. Lesiones distales con Shockwave posiblemente sea más difícil de navegar. Es probable que ahí, y no lo sé porque todavía no tengo información de que alguien vaya a importar la orbital en la Argentina. También lo personal, la orbital no me agrega nada al Rotablator, no le veo ventaja alguna, es decir, posiblemente una sola oliva es suficiente, pero eso es un concepto que el Rotablator ya lo he pasado, con 1,5 también lo hago todos, es decir, si yo debería no elegir alguno, diría no elijo la orbital, ¿tá? Y en cuanto a imágenes, creo que Alejandro fue también, es decir, en algunas situaciones mejor OCT, cuantificación de calcio es OCT, cuando tengo esa mayor distancia y es mejor IBUS, ¿tá? También es esa la diferencia. A mí me gustaría, dame todo, quizás orbital vaso, pero dame OCT, en algunos casos dame IBUS, o dame Rotablator y dame Shockwave. Shockwave, te digo, te voy a repetir, es el que tenés guardado, la cajita es chiquita así, yo lo vi actuar, me divertí hacer lo mismo con Rotablator, poner entre los dedos, girarlo y no pasa nada. Agarré el Shockwave, lo tuve en los dedos, creo que puse el video, y no sentís absolutamente nada. Es decir, uno siente que es un sistema muy amigable, muy fácil de implementar, no requiere experiencia. De hecho, cuando hablamos con la gente que lo va a traer, al principio iba a venir alguien de Inglaterra para enseñarnos, después hablar, dice, bueno, no, a lo lejos hacemos un zoom y vamos para adelante, no necesita mucho más. Obviamente la limitación es el diámetro, el perfil de cruce y la longitud de trabajo. Me parece que tendremos que ir acortando las preguntas y las respuestas porque estamos un poco pasados en el tiempo, ¿no? Y quiero darle lugar a los dos panelistas que restan. Miguel Arribó, ¿tenés algo para opinar o preguntar? Sí, muchas gracias, Hugo. Por supuesto, felicitaciones a los oradores, ha sido muy buena ambas presentaciones y gracias a la organización por la invitación. Quería hacer un par de comentarios, y uno es que, por ahí uno dice, el NIRS usa también luz cercana al infrarrojo, que es parecida a la que usa el OCT.
La diferencia, que alguien no lo pudo explicar por razones de tiempo, es que la espectroscopía del NIRS es justamente un análisis matemático que hace el equipo y te entrega un número y te dice si tiene o no tiene placa, y bueno, por encima de ese número, esa carga de lípido, que fue uno de los predictores. Yo quería preguntarle a Alejandro, por un lado, los criterios de OCT a la hora de analizar el calcio para decidir hacer un debulking, por un lado. Y le quería preguntar a Dionisio, en un caso hipotético de una lesión ostial calcificada, que uno decide hacer un tratamiento y fantasiemos, Dionisio, que va a tolerar la insuflación con la litotricia. Por el riesgo que puede tener a veces el rota en una lesión ostial, ¿qué sugerís elegir? Esas son mis dos preguntas. Bueno, dale. Respuesta corta, Alejandro. Primero. Bueno, listo, sí, corta respuesta. Con respecto al NIRS, interesante el comentario, es verdad, lo que te entrega es nada más que un número frío. Y hasta ahora, al menos es la impresión que me dio a mí, en el Prospect 2, yo creo que se esperaban más del NIRS que lo que dio. Si bien fue uno de los predictores, cuando mirás la curva, el monto de placa sigue siendo un predictor más importante que el resultado que terminó dando el NIRS también. Pero bueno, es un dato más. Y lo que preguntabas con respecto a la valoración del calcio, en realidad la valoración del calcio que haces con OCT en cuanto al arco de calcio, que es lo que te va a tomar, lo que vas a tomar para decidir o no hacer un debulking, es la misma medición de arco de calcio que vas a tomar con IBUS. La diferencia está un poco en lo que decía Dionisio, que te permite ver la profundidad del calcio, que por ahí el IBUS tiene la limitación de que te muestra el arco de calcio, te dice, bueno, fenómeno, tenés más de 270 de calcio, vamos de debulking, pero no sabes con exactitud si esos más de 270 son calcio todo superficial o profundo. El OCT te ayuda a ver esa profundidad y por ahí a decidir si va a ser suficiente con Rotablator o, en el caso de tener litotricia, pasar a elegir un método que rompa más el calcio profundo. Dionisio, ¿querés contestar? Sí, a ver, normalmente yo he visto un caso que nos preocupó, que era un caso muy lindo que hicieron Rivichini, una bifurcación de tronco de ASI con fleja, y uno veía el QRS que se iba ensanchando y él paraba y seguía después con la litotricia, así que tenés el tiempo como para poder ir tratándolo. Es decir, la limitación es vos inflar y desinflar en el tiempo, en el caso hipotético, como decías vos. Es decir, yo le veo un gran futuro. No sé si Sebastián, ¿quieres hacer tu pregunta? Así después no sé si va a cerrar Diego o va a cerrar Alejandro. Bueno, muchas gracias obviamente a todos por la participación. Mi pregunta iba dirigida a Alejandro, que sé que cuenta con las 3 herramientas en el laboratorio, era un poquito más conceptual. ¿En qué escenario elegirías por ahí más con más tendencia el IBUS, en cuál el OCT y en cuál el FFR? ¿O cómo combinarías alguno de ellos? Como para llevarnos un concepto que sé que lo tenés muy aceitado y eso está bueno remarcarlo. Sí, en términos prácticos te diría, para valorar severidad de lesión, sin lugar a duda, elijo un método fisiológico en territorio distinto a tronco. Elijo FFR, RFR o IFR. En cuanto a imagen, si lo que tengo que valorar es una lesión aorto-ostial, sin lugar a duda, elijo IBUS y ni me meto a querer hacer OCT porque sé que voy a tener una imagen pésima porque no voy a poder lavar bien el vaso. Lo mismo en pacientes en los cuales tengo la necesidad imperiosa de ahorrar el monto de contraste. En Argentina seguimos con una limitante que es el no tener Dextran en el mercado argentino. Lamentablemente es algo muy barato, pero que lo sacaron de circulación, y el Dextran es la alternativa al contraste para obtener imágenes de OCT. Hoy no tenemos Dextran, con lo cual no tenemos otra manera de hacer OCT con contraste.
Si tenemos que limitar la cantidad de contraste, lo mismo, me voy a inclinar hacia el IBUS antes que al OCT. Para lo demás, si quiero buena calidad de imagen y ver cómo me quedó el stent, hoy por hoy elijo OCT por la reconstrucción tridimensional y demás, siempre y cuando no se me den esos limitantes, abortos tiales o tener que usar poco contraste. Bueno, muy bien. Le agradecemos a todos los expositores, a los panelistas, de haber participado de este congreso del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Así que muchas gracias y seguimos con la próxima sesión. Ale, quería invitar a todos los socios, no se olviden que mañana a la mañana está el taller gremial y al mediodía la asamblea. Muchas gracias. Gracias a todos.